mucho gusto estar en este espacio y compartirme contigo a través de la tecnología, porque si no fuera por la tecnología, no podríamos estar compartiendo tú y yo en este espacio que hoy nos permitimos construir y crear. Kundalini Surgi México, hoy comenzamos con este espacio para compartir, para debatir, para aprender, para llenar este espacio digital de respuestas o de preguntas, por supuesto. Estamos muy contentos, muy felices porque con este espacio, con este podcast Kundalini Surgi México, arrancamos una etapa, un periodo, un momento importantísimo para hacer de esta tradición algo que pueda darle a tu vida una oportunidad de crecimiento, de reorientación o quién sabe, a lo mejor de un enriquecimiento que tú ya traes. Y eso está bien. Lo importante es que te sumes con nosotros, que nos sigas, que nos acompañes y que te vayas enterando de todas aquellas cosas. Yo lo compartí con una amiga. A veces hablamos de yoga, de las cosas que aprendemos desde la teoría, desde la práctica pocas veces, pero también se trata de hablar de aquellas cosas que sabemos que sucede con nosotros cuando somos practicantes de yoga kundalini, pero que no nos atrevemos a contar. Así que vamos a hablar de todas esas cosas que son profundas o que no son tan profundas, pero que trastocan para bien nuestra vida cuando somos practicantes de Kundalini Yoga. Así que bienvenido, bienvenida. El día de hoy arrancamos y por supuesto tenemos un padrino de lujo. Y quiero decirlo así porque es difícil encontrar al maestro Gurudev, agarrarlo, cazarlo y sentarlo con nosotros. Así que hoy está con nosotros el maestro Gurudev, a quien le agradezco muchísimo que se dé la oportunidad de arrancar y de apadrinar este espacio de Kundalini Surgi México. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, y muy contento de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Muy emocionado de poder tener esta conversación y a ver a qué nos llega, ¿no? Es un gran misterio a ver qué se desenvuelve de esta conversación. Efectivamente, y justo eso, yo siempre he renegado de la vida, maestro, y me voy aquí a confesar contigo. Desde que soy chavita he dicho, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué vine a este mundo? Y conforme van pasando los años, me he sentido más en conflicto, hasta que un día llegó Kundalini a mi vida. Y quiero plantearlo así porque a mí me parece que muchos y muchas estamos en ese supuesto. Seguramente tú también, maestro, cuando estabas más chavito de lo que ahora estás, seguramente tenías preguntas, inquietudes, incomodidades que te llevaron a la práctica. Y hoy en este mundo tan agitado, tan violento, tan caótico, yo veo cada vez más cantidad de gente como desorientada, inconforme, no feliz, y Kundalini puede ser una respuesta a todas esas cosas. Sí, puede ser una respuesta. No es la única respuesta, obviamente, claro, pero es un camino que realmente esa sensación que tú hablas, de esa incomodidad con tu cuerpo, con tu postura en la vida, las preguntas que tienes ante la vida, es muy común y no es nada más de esta época. O sea, es algo que viene de miles de años. Y a partir de muchas gentes que se han dicho, no estoy cómodo con la vida, me duele la vida, me duele vivir, tengo preguntas y no tengo respuestas, de ahí surge este esfuerzo de hacer yoga, de explorar cuál es nuestro rol en el mundo, y de ahí nace yoga, ¿no? Como Buda decía, ¿no? Sufrimos y cómo nos quitamos ese sufrimiento. Claro. ¿Qué hacemos para resolver ese sufrimiento? Sí, oye, maestro, y cuando dices este yoga, yo leía por ahí este yoga encarnado, pero yo quiero preguntarte, seguramente muchos de los que nos están viendo y escuchando, algunos sabrán qué significa yoga, pero a lo mejor otros tantos no sabemos qué significa la palabra yoga. Y yo quisiera empezar por el principio. ¿Cómo explicamos lo que es el yoga? Pues mira, la palabra yoga simplemente significa unión, y muchas veces lo entendemos como este espacio donde la conciencia se une con el infinito. Pero hay una forma mucho más práctica de entenderlo, y es cómo uno mi experiencia humana y la vuelvo íntegra, cómo integro mi experiencia humana para que viva yo una vida plena. Y para eso
como mencionaste esta palabra, encarnar, tengo que saber cómo encarnar mi cuerpo, cómo sentir mi cuerpo. Por ahí empiezo, porque es lo primero que estamos viviendo, ¿no? Ya, es que muchos renegamos del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Cuando comenzamos prácticas espirituales, decimos, no, pues soy espíritu, me voy a elevar, Exacto. y me olvido del cuerpo. Y muchas tradiciones espirituales, incluyendo religiones, inclusive muchas vertientes del yoga, lo que hacen es negar el cuerpo y decir, el cuerpo es lo que me mantiene atado al mundo. Ya. Yo te digo, el cuerpo es lo que nos mantiene aterrizados. Uh-huh. Y es ahí donde tenemos que partir, ¿no? Es como un avión, necesita de una pista para poder partir. Y nosotros necesitamos poder sentir el cuerpo, sentir nuestros estados de ánimo, sentir nuestra posición en el espacio, Uh-huh. para poder empezar a entrar en espacios mucho más profundos de nuestro propio ser, ¿no? Ya. Entonces, en yoga se empieza por el cuerpo, y de ahí seguimos con la mente, con el corazón, y más allá, tal vez, con el alma. Justo, maestro, dices, empezamos con el cuerpo. Eso que dijiste me encantó. Es una pista de aterrizaje. O sea, es decir, de aquí partimos para lo más elevado. Pero tú decías una palabra, esta unión con lo divino, con lo infinito. ¿Qué tenemos que entender por lo divino? Porque muchos y muchas seguramente pensarán divino igual a religión, igual a un Dios que nos han enseñado, sobre todo en estas tradiciones occidentales, en donde la religión más importante ha sido la católica, y nos han enseñado a venerar y a adorar a un Dios muy particular. Uh-huh. Lo divino, para mí, significa todo aquello que realmente es un estado de conciencia. Uh-huh. Es un estado de conciencia donde no sientes la separación con todo lo que parece que es separado, ¿no? Ya. Entonces, hay un concepto que es la unicidad, que detrás de todo este mundo de multiplicidad hay uno, ¿no? Y ese uno, ese estado de unicidad, es lo que llamaríamos Dios en yoga, uh-huh. Pero es algo que nosotros podemos acceder a eso a través del trabajo de nuestra propia conciencia. Y justo mi pregunta siguiente va para allá. Empezamos diciendo, este mundo es un mundo caótico, un mundo violento, y me decías, a través del yoga, pues podemos alcanzar esa, pues yo lo diría así, maestro, corrígeme si estoy equivocada, pero a través del yoga podemos transitar esta vida sin sufrirla tanto, o es como una varita mágica, ¡pum!, hago yoga y entonces ya estoy elevada y platicando y echándome un café con Dios. No, eso no funciona así. De hecho, precisamente regresando otra vez al ejemplo de Buda, él trató de hacer yoga y de meditar y todo esto, y temporalmente era la varita, o sea, al igual que temporalmente te vas a dormir y te olvidas de tus problemas, de la misma forma puedes hacer yoga y temporalmente reduces tu estrés y tu sufrimiento, pero llega el momento en que tienes que volver a enfrentar la vida y entonces la idea es cómo enfrentamos la vida, cómo vivimos la vida, es lo que nos da la herramienta para poder ir reduciendo el sufrimiento y lidiar con el dolor tal como es. O sea, no se trata de negar el dolor, pero tenemos la opción de sufrir por el dolor o simplemente experimentar el dolor y decir, tengo dolor. Es que la gente no quiere vivir con dolor. Creo que a nadie le gusta sentirse adolorido emocionalmente, físicamente mucho menos, pero pensando en estos dolores que como seres humanos cargamos, que son dolores emocionales, con raíces psicológicas, con traumas. A nadie nos gusta sentir dolor, maestro, pero ¿por dónde empezamos, no? ¿Por dónde empezamos a diluir eso? Precisamente una de las ideas del yoga es que es precisamente el dolor que tú estás experimentando el que te va a señalar el camino por el cual puedes empezar a reducir esa experiencia de dolor. Y entonces, de alguna manera, nuestro cuerpo y nuestro sistema emocional y nuestro sistema corporal realmente son nuestra mejor guía, ¿no? Es como decir,
si estoy sufriendo por esta razón, es precisamente en esa razón en la cual puedo profundizar, no negarla, profundizar, la exploro de manera sistemática para ver por qué, cuál es la razón. Y yoga es básicamente esa metodología, ese caminito que me permite decir, mira, me duele por aquí, ¿cómo abordo este dolor? Y cómo lo integro a mi vida humana, porque entiendo que no puedo vivir sin dolor, pero ese dolor no tiene que ser el foco de mi vida, no tiene que ser aquello que me hace sufrir. De hecho, yoga es como para mí, en mi experiencia, ha sido de que el dolor es esa dirección en la cual el yoga me lleva para abordar eso, y lo puedo transmutar, o sea, lo puedo cambiar de dolor en una bendición. Yo quiero preguntarte, maestro, es una pregunta muy personal, y quisiera saber cuál es el dolor que a ti te motivó a comenzar en el camino del yoga Kundalini. Pues es personal, pero es también muy, muy humano. Yo empecé a practicar yoga cuando tenía 17 años, y como verán, ya tengo un poquito más de 17 años. Sí, un poquitito nada más, maestro. Pero yo empecé realmente con esos conflictos que tiene uno de adolescente, con la pregunta de quién soy, qué quiero hacer en mi vida, ¿no? Cuando yo veía a las personas alrededor de mías, ¿no? A los adultos mayores, a los ancianos, yo les preguntaba, ¿estás satisfecho con tu vida? Y me decían, pues sí, como que no me convencían mucho con sus respuestas. Y yo dije, yo cuando tenga esa edad, quiero poder decir, sí, estoy satisfecho con mi vida, ¿no? Y eso es lo que me motivó a buscar un camino que no me llevara a un callejón sin salida. O a algún espacio en el cual no me sintiera yo satisfecho conmigo mismo. Pero fue un proceso que empezaste a los 17 años, sí. Gurudev, tienes 50 años practicando y no saquen cuentas, seguimos teniendo 20 y tantos años, pero maestro, son 50 años de trabajo, 50 sí. años dentro de Yoga Kundalini, y evidentemente el proceso no ha sido sencillo. No es sencillo porque, como digo, no hay una solución, digamos, no hay un camino perfecto en el cual te evites enfrentar los problemas, ¿no? Lo que la práctica del yoga me ha dado no es la solución, pero me ha dado la fortaleza, la claridad y la integridad de poder confrontar mis propios desafíos, los desafíos mismos de la vida, para poder vivir bien y con bienestar. Finalmente ese es un poder que cada uno tenemos dentro y que no sabemos que tenemos, maestro. Exacto. Entonces no se trata de decir, me duele la vida y me voy a desconectar de la vida y me voy a ir a una cueva a meditar y ya no siento nada. Al contrario, es cómo siento más, cómo manejo, cómo le pierdo el miedo al sentir, ¿no? Cómo le pierdo el miedo al miedo, cómo le pierdo el miedo a la vergüenza, cómo lidio con todas esas cosas que nos torturan, ¿no? Y nos producen conflicto, y qué hago con eso. Y el yoga me ha dado la capacidad, en mi experiencia personal, de digerir la vida tal como viene, con todos sus dolores, con todos sus desafíos, que no han sido fáciles, pero me ha dado una brújula hacia dónde caminar, me ha dado un sentido de vida, me ha dado bienestar y más que nada me ha dado ecuanimidad y satisfacción profunda, ¿no? Cuando dices, me permite recibir la vida como viene, se me vino a la mente inmediatamente estas palabras que nos han enseñado en la religión: resignación y aceptación. ¿Cómo lo manejamos desde Yoga Kundalini? ¿Hay resignación y aceptación? ¿O qué es lo que hay? ¿Cómo traducimos eso? La palabra resignación no me gusta mucho, es como darte por vencido, ¿no? Pero aceptación creo que es una palabra muy importante, porque yo creo que en cualquier camino filosófico o espiritual profundo tenemos que llegar a un espacio donde podemos aceptar la vida
incondicionalmente. ¿Ves? Es así como una aceptación radical. Es decir, sí, así es la vida. Así me toca. Así me toca. Ya. Y esa aceptación es liberadora. Claro, porque entonces no estás peleando con la expectativa, ¿no? Exacto. No estoy peleando de que, ay, mira, me tocó la vida de esta forma, pero yo la quería de esta otra forma. Claro. Ese es un conflicto que produce sufrimiento. Claro, también lo dice el budismo, ¿no? Uh-huh. La aceptación de las cosas tal como son y no esperar que las cosas sean como nosotros desearíamos que fueran. Pero también aclararía que el hecho de que yo acepte una cosa no quiere decir que me voy a quedar pasivo y no voy a responder, que no voy a actuar. Límite, ¿no? Uh-huh. Exacto. Yo puedo aceptar la vida tal como es y de todas maneras actuar de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo a mi capacidad de agencia, mi capacidad de hacer, ¿no? Y puedo interactuar y tener esa conversación con el mundo, ¿no? Oye, maestro, qué difícil. O sea, es difícil, así sí. como lo platicas, es muy difícil conciliar pues las expectativas versus la vida, porque la vida, pues es la vida, ¿no? Claro. Las expectativas, nacemos incluso yo creo que con expectativas. Sí, y el mundo moderno nos ayuda, ¿no estarías de acuerdo? Uh-huh. Efectivamente. O sea, nada más vemos redes sociales, vemos la televisión, escuchamos el radio, todo mundo está tratando de decirnos, esta debe ser tu expectativa, ¿no? Los espectaculares. Claro. Y si compras esto, vas a estar contento. Si haces esto, vas a ser feliz. Todas estas cosas son externas. Y nada de eso, al final de cuentas, al final del camino nos va a traer satisfacción. Claro, y es cuando se nos olvida este poder del que hablábamos al principio, ¿no? Este poder interior que tenemos todos como seres humanos y que, yo insisto, se nos olvida. Vemos, ahorita se me viene a la mente estas películas de superhéroes, ¿no? En donde está el que tiene el superpoder de controlar la mente, el que tiene el poder de convertirse en fuego, el que tiene el poder de hacerse elástico y trepar montañas enteras. ¿Cómo definiríamos ese poder interior combinando todos los superhéroes, maestro? ¿Es posible? Si yo fuera a tener todos los poderes del mundo, sería yo completamente miserable. ¿Por qué? Porque entonces yo soy el que tengo que decidir todo lo que va a suceder en el mundo. Me voy a volver un monstruo del control. ¿Sí? Voy a querer controlar tu vida, voy a querer controlar la vida de mis familias, voy a querer controlar cómo funciona el gobierno de México, voy a querer controlar cómo funciona el mundo. Y lo primero que me voy a dar cuenta es que por más que yo quiera controlar el mundo, la realidad es que no lo puedo controlar. Entonces, ¿para qué me voy a frustrar tratando de controlar lo que no puedo controlar? Claro. Entonces, ¿de qué me sirve ese poder si nada más voy a imponer en el resto del universo mi voluntad? ¿Ves? Y es ahí en donde nos rendimos a la aceptación. Sí, tenemos que rendirnos a la aceptación porque el universo no está para mí. Yo soy parte del universo y el universo soy yo. Y es en ese baile en el que los dos estamos moviéndonos, que podemos tener una buena experiencia. Ay, qué bonito lo dices, maestro. De hecho, me quedo pensando cómo es este bailar, este ir y venir entre el universo, la vida y mis expectativas, que es en donde nos atoramos, ¿no? Y entonces decimos, si esto no tiene una respuesta al por qué o al para qué, entonces no lo quiero, lo desecho y voy por otra cosa que satisfaga mis respuestas del momento. Y esas respuestas, ¿quién decide qué son las que te satisfacen a ti? Claro. O sea, tú imagínate que llegas a una nueva ciudad y no la conoces. Agarras el teléfono y llamas a un guía de turistas. Y el guía de turistas te lleva a los lugares que conoce, te dejas llevar de la mano, ¿no?
y te lleva a comer comida especial a un restaurante que solo él conoce porque tú no conoces, al museo, a la casa de quién sabe quién, y tú te dejas guiar y te dejas sorprender y dices, wow, qué bonita ciudad, qué bonita historia. Es lo mismo con la vida en el universo. ¿Quién soy yo? Yo no conozco, yo estoy aquí para descubrir el universo. Y me quiero dejar guiar para estar en un estado de asombro y decir, wow, qué vida tan maravillosa, ¿no? Sí. Si yo llego a una ciudad que no conozco, digo, yo tengo que ir a esto y aquello, pues voy a llegar y nada más voy a ir a la Torre Eiffel y voy a ir al Louvre, si estoy en París. En caso de que me alcance, sí, para ir a París, ¿eh? Exacto. También. Pero no voy a saber a qué cafecito ir, claro, donde van a servir el mejor café, donde están los escritores conversando, o donde, no sé, el sabor de la vida no lo voy a tener, porque nada más voy a llegar con la imaginación de que yo tengo que sacarme el selfie en la torre en la Torre Eiffel, ¿no? En lugar de decir, ok, ya está la Torre Eiffel, pero quiero ir a ver qué se siente vivir en París, cómo son los parisinos, etcétera. Claro, descubrir. Descubrir. Y eso es la vida, maestro. Y estar maravillado. Claro, ¿no? Y con el yoga nos hacemos de esas herramientas para poder aprender a descubrir. Exacto. Porque parte de lo que yoga nos hace es, si practicamos yoga bien, y la meditación y todo esto, lo que hace es que permite que nuestra mente se vuelva receptiva. Y en lugar de estar proyectando al mundo lo que yo quiero, me vuelvo receptivo y digo, wow, qué increíble, qué maravilla. Estoy viendo el mundo de una forma diferente todos los días. Maestro, al principio decías que hay muchos tipos de yoga. Y yo quisiera centrarme en lo que nos toca, ¿no? Que es Kundalini. ¿Qué diferencia hay de Kundalini con otras tradiciones o con otros yogas? ¿Es correcto decirlo así? ¿Yoga Kundalini y otras yogas? Sí, digo, técnicamente hablando, sí. O sea, hay muchas, así como hay, digamos, vas a la universidad y hay muchas diferentes carreras, okay, yoga tiene muchas ofertas. O sea, yo no te diría un yoga es mejor que el otro. Claro. Pero, por ejemplo, hay Hatha Yoga, que está muy enfocado en el aspecto físico, en alinear el cuerpo, cosas bien importantes, ¿no? Kundalini Yoga es también eso, o sea, hay una alineación del cuerpo, pero también hay un trabajo más profundo en términos de meditar, de explorar lo que significa la mente. Entonces, cada escuela le da un diferente matiz, un diferente enfoque a la práctica. Ya. Y bueno, para quienes no están familiarizados con Kundalini, ¿qué es Kundalini? Suena bien padre, hasta de marca, pero ¿qué es Kundalini? Kundalini significa energía, ¿no? Es la energía interna que tenemos. Es la energía que nos da vitalidad, pero muy importantemente la energía que nos da conciencia. Es la energía vital que nos da conciencia. ¿Y dónde está esa energía? Bueno, en yoga nos gusta pensar, digamos de alguna forma metafóricamente, de que está en la base de la columna y que en medida que vamos practicando el yoga, esta energía sube, pero lo importante más allá de pensarlo como energía es que en medida que va el Kundalini subiendo, vamos despertando, ¿no? O sea, es la experiencia que vamos teniendo. Vamos despertando a nuevas realidades, vamos despertando nuevas formas de ser, vamos despertando a nuevos valores en la vida, y en medida que va subiendo, este despertar de la conciencia se llama Kundalini Surji, ¿no? Que va a despertar, el despertar de la conciencia. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejercicio, maestro. Parece académico, pero no. Entonces, si vamos juntando las palabras, es decir, pensamos en yoga como unión, ¿no? Uh-huh. Kundalini como energía y Surji como conciencia. No, Surji viene, es la raíz de la palabra surgir. Okay. De ahí viene. Surgir viene, es una palabra de sánscrito que viene
de surgi, ¿no? Okay. Es una palabra de sánscrito. Y es como imaginar que surge el agua del manantial, ¿no? Y entonces Kundalini es ese surgir de la energía del Kundalini, y que en nuestro cuerpo, si te lo imaginas como un manantial, tenemos un río que es la columna, surge el Kundalini y sube por la columna. Wow. ¿Y a dónde sube? O sea, ¿se nos sube la cabeza? Como Sí, decir, ¿se nos sube el agua al tinaco? Se sube el agua al tinaco. ¿Algo así? Así es, sí. Y entonces esa conciencia sería justo la llegada de toda esta energía a alguna parte de, a la experiencia de la conciencia, ¿no? Es que pensamos, ahora me cayó el 20 cuando estoy platicando contigo, maestro, pensamos en la cabeza como el lugar en donde se aloja la conciencia, pero es así. Sí, ¿el cerebro? ¿no? Parte de sí, la conciencia consciente sí, pero por ejemplo, la conciencia inconsciente no. La conciencia inconsciente realmente es nuestro sistema nervioso en todo el cuerpo. Ya. Entonces, despertamos todo. Vamos despertando todo, exactamente. Ya. Oye, maestro, entonces, Yoga Kundalini Surgi, ¿es una forma de hacer? Es decir, ¿cómo explicamos a quienes nos están viendo y escuchando qué es Kundalini Surgi? Kundalini Surgi, imagínate lo que es como un fenómeno, te decía, como el surgir de la conciencia. No necesitas Kundalini Yoga para que surja la conciencia. De hecho, ya, entiendo. Nacemos, ¿no? Y empezamos a desarrollar conciencia y tenemos ese, digamos que va surgiendo la conciencia y la vamos experimentando en nuestra humanidad. Cuando, por ejemplo, tienes una relación de amor con alguien, básicamente esa energía de Surgi, esa energía de Kundalini, se aloja en el corazón, y es el sentir el amor, el sentir la empatía, la compasión por otro ser humano, ¿no? Entonces, eso sucede, hagas o no hagas yoga. Yoga, ya, entiendo. Ahora, lo que hace el yoga es que nos aclara y nos potencia ese surgir de la conciencia. Es decir, con Kundalini Yoga, con la práctica del yoga nos vamos dando cuenta de que la conciencia tiene diferentes cualidades. Entonces, para lidiar con el dolor necesitamos cualidades muy sofisticadas, porque si nada más lidiamos con el dolor, digamos, con un Kundalini bajo, por ponértelo muy sencillo, dices, yo no quiero el dolor, le tengo miedo al dolor, y entras en este espacio, ¿no? Y somos presa del miedo, somos presa de la angustia que eso nos puede causar. Pero esa misma experiencia del miedo, vista desde una conciencia más elevada, desde un Kundalini más elevado, la podemos transformar. Y te voy a decir un ejemplo muy sencillo, es como decir, como cuando tienes... Yo no tengo ningún problema porque todo se lo he entregado a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Es como esa entrega. Ese es otro estado de conciencia. Claro. Ese es otro estado de conciencia donde te permite lidiar con el dolor de una forma mucho más sofisticada, ¿no? Decir, yo no entiendo por qué tengo este dolor, pero se lo estoy regalando al infinito. Se lo entrego. Se lo entrego porque yo ya no lo puedo cargar, ¿no? La misma experiencia, diferente estado de conciencia. Claro. Entonces, Kundalini Yoga es explorar todos esos estados de conciencia y cómo vamos aprendiendo a integrarlos para poderlos hacer una realidad en nuestra vida. Y necesito atravesar muchos años para poder formar parte de esa red de conciencias despiertas, maestro, no sé cómo decirlo, pero tú tienes 50 años practicando y la pregunta sería, ¿cualquiera puede practicar? ¿Cualquiera puede aspirar a ese momento de conciencia así como lo planteas? Cualquiera, sí. Porque mira, a veces ese estado de conciencia lo podemos trabajar a través de la práctica, de la meditación y todas esas cosas. Pero también lo podemos experimentar a través del dolor. Entonces, yo he visto muchas personas que
en ningún momento de su vida se han cuestionado o han tenido esta experiencia y de pronto tienen un dolor muy grande, como que enfrentan una enfermedad terminal y de pronto, ¡pum!, despierta algo en ellos. ¿Ves? Entonces es algo completamente humano, no es algo de yogis. Me quedaría con eso. No somos superpoderosos, pero somos seres humanos con la posibilidad de despertar esta conciencia y transitar la vida de mejor manera. Sí. Este es el primero de muchos, maestro. Te agradezco mucho que nos hayas permitido conocer en grandes rasgos lo que es Kundalini Yoga, y seguramente tendremos otra entrega con detalles de cómo acceder a ello, cómo acceder a esta herramienta. Por lo pronto, maestro, muchísimas gracias, Gurudev. Gracias, Claudia, a ti. Muchas gracias. Y gracias a ti que te conectaste, que estás en sintonía con nosotros y que estoy segura arrancarás junto con nosotros en esta hermosa experiencia del despertar de conciencia. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres, aunque comenzaré a utilizar mi nombre espiritual porque aunque no traigo turbante como el maestro, también soy practicante. Mi nombre es Adesh Satya. Y nos escuchamos en la próxima.